Bienvenidos todos al quinto encuentro global de un curso de milagros. Este año va a celebrarse en España 2025, en la ciudad de Torremolinos, en Málaga, España. Estamos, además de celebrar los días 20 y 21 de manera presencial y online, que te esperamos con tu inscripción para acompañarnos, vernos y conocernos todos. Estamos haciendo una serie de workshops para conocer a todos los maestros y expositores que van a estar allí con nosotros. Desde el 9 de mayo empezamos, terminamos el 30 de agosto y todos los maestros están aquí, dando lo mejor de sí, explicándonos cómo viven y cómo conocieron un curso de milagros. Hoy tenemos el honor de tener al maestro José Luis Molina desde España y él nos va a hablar de un tema súper hermoso, muy interesante, así que ponle mucha atención, que se llama Los dos mundos como opciones para ver. José Luis Molina dice haber buscado muchas respuestas en muchas disciplinas espirituales y pues exploró la Iglesia Católica, el yoga, filosofías orientales, practicó muchas técnicas como meditación, Reiki, Rebirthing, etcétera, hasta que descubrió el curso y le cambió la vida. Hoy ya ha fundado y tiene su escuela de terapeutas del espíritu y sé que él nos va a contar mucho más sobre sí mismo. José Luis, un honor tenerte aquí, los micrófonos son tuyos y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a, a Marcos por esta iniciativa que se está dejando la piel. Yo espero que tenga éxito y agradezco que se haya puesto al servicio del espíritu con esto. Él tiene un corazón que no le cabe en el pecho y le mando un saludo desde aquí. Pero verlo, ya que viene a España, me voy a bajar a verlo ahí a Torremolinos y estaremos un ratito compartiendo y darnos un abrazo. Pues eh, yo soy, yo era una persona pues, que desde tiempo andaba con una inquietud espiritual, pero desde muy tiempo, desde muy joven, yo debía tener 14 o 15 años y un día estando en misa, eh, estaba yo en un colegio de frailes y no nos obligaban a ir a misa, pero si no estábamos en misa, luego nos decían, ¿no estuviste en misa? Y para no disgustar a nadie, pues íbamos a misa, ¿verdad? Y, y, y uno de estos días que estaba yo en misa, aburrido como siempre, levantando el cura la hostia, diciendo, este es mi cuerpo y tal y cual, y yo dije, "Buf", todos los mayores callados ahí, arrodillados, como si aquello fuera una cosa extraordinaria. Y dije, a ver si me estoy perdiendo algo, a ver si va a estar Dios ahí. Entonces me di cuenta que si estaba Dios ahí, solo la posibilidad yo lo tenía que buscar. Y entonces aquello dio sentido a mi vida. Ese momento en el que yo, que no me encontraba a gusto aquí, porque yo nunca, no recuerdo haber sido un chico normal, no me gustaba el fútbol, no, no era un chico normal. Entonces solamente había fútbol para jugar, ahora hay tantas posibilidades, pero entonces fútbol. A mí no me querían coger en ningún equipo porque no era buen jugador y me sentía pues, muy desplazado. Entonces yo me di cuenta que la vocación mía era encontrar a Dios. Y eso que parece una tontería, pero como dice el curso, que no hay ningún pensamiento que se quede sin cumplir, pues yo tuve ese pensamiento. Y empecé en la Iglesia Católica como, claro, entonces no había otra cosa, empecé con la Iglesia Católica y fui un seglar muy activo porque yo iba, cuando vine a Madrid a estudiar la carrera, yo me metí en un grupo de seglares activos que se llamaba la Legión de María, por si alguien lo conoce. Íbamos por las casas visitando a enfermos, a necesitados, íbamos por las casas con un evangelio hablando de Jesús y de María, bueno, una cosa, yo era intenso ya desde entonces. Y llegó un momento que una mañana me levanté y yo ya se me había quitado todo el fervor. Yo rezaba el rosario diario, iba a misa los días que podía, comulgaba, bueno, una cosa exagerada. Pero yo me lo pasaba pipa. Yo tenía unas conexiones importantes con Jesús, yo me lo pasaba bien. Y entonces llegó un momento que se me quedó aquello vacío, vacío, vacío. El cura que nos llevaba, que yo no supo explicarme, y yo pues me tuve que separar de la iglesia porque aquello se me quedó vacío. Me metí como
decía todas a las filosofías orientales, empecé a buscar cosas. Las filosofías orientales eran contrarias a la Iglesia, porque la Iglesia todo era sacrificio, culpa, y allí pues no eran más expansivas y yo me lo pasé muy bien, pero me aburrí igual. Y entonces empecé, pues yo estaba en la modernidad entonces, yo estaba pues siendo en la vanguardia del pensamiento, era un hombre joven estudiando en Madrid, pues lo que pasaba, lo que ocurría, yo estaba allí el primero y entonces empecé a estudiar, ya a interesarme en todas las filosofías que circulaban en el mundillo este nuestro. Y, y fue el Reversing, que fue otra que me metí también hasta arriba, pues el Reversing trajo a España el libro del curso de milagros y entonces pues eh, yo lo compré porque uno del grupo trabajaba en Alfa Omega, que era los que distribuían el curso en España, y me trajo el curso directamente de la editorial. Es este libro que todavía conservo. Ay, mira cómo es azul no sale, o sea que hace bien. Pero es que está todo roto y tal, lo quería enseñar por si se... Pero lo conservo todavía. Tiene el curso este, bueno, 35 años. Ah, ya no me acuerdo. Y yo no entendía nada cuando lo empecé a leer, pero yo supe que eso era lo que yo estaba pidiendo. Yo había dicho muchas veces que dentro de la desesperación, porque que si la iglesia, que si el hinduismo, que si el yoga, y todo era humo, humo. Me dio por ser vegetariano, por ponerme boca abajo con el yoga, todo era humo. Al final, todo era humo. Y entonces yo supe que este libro había algo para mí, porque yo había pedido muchas veces que por qué no había un curso por correspondencia que a mí me explicara lo que era el mundo, que yo pudiera entender lo que era el mundo y defenderme o manejarme con él. Y había entonces en España una empresa que se llamaba CCC que hacía cursos por correspondencia, te enseñaba guitarra por correspondencia, corte y confección, yo matemáticas delineante por correspondencia. Y entonces joder, yo dije, esto es lo que yo había pedido, un libro con lecciones, una para cada día, que me explique lo que es la vida. Y entonces yo entré allí pues dándome golpes porque no entendíamos nada, no solamente yo estaba siempre con un grupo, éramos un grupo de Revertir, y nos juntamos a estudiar el curso juntos. Probablemente fuera el primer grupo de España que se juntara a estudiar el curso y no teníamos ni idea. De hecho, nos habíamos juntado antes de que estuviera la traducción oficial, lo cuento muchas veces, con unas fotocopias de un argentino que las transcribía según leía y corrido sin estudio y sin preparación ni nada, que ahora las lees es que ni se parece, pero bueno, con aquello nos juntábamos. Cuando ya salió el libro, eh, pues ya nos lo tomamos más en serio, empezamos a tratar de leerlo, no entendíamos nada, porque empiezas por el principio como todos no entienden nada. Y el muchacho que nos organizaba, yo no sé cómo conoció a Rosa María le llamó, él trajo a Rosa María por primera vez a España y yo formé parte del staff en que Rosa María Wynn, la traductora del curso al español, vino, yo formé parte del primer grupo que trajo a Rosa María aquí a España, pues nos dijo que leyéramos el manual del maestro, que era más sencillo, así empecé a leer el curso yo. Y lo leía, que abría el libro y leía un párrafo, no podía digerir más. Era como si me empachara, yo no podía digerir más. Y de hecho yo no entendía el texto, porque yo decía, pero ¿qué dice? Si es español, no sé de qué me está hablando. Ese desconcierto fue el origen de uno de mis primeros libros, que como lo tengo aquí, Ay, si tampoco va a salir. Ah, ¿cómo es azul? A ver, mira aquí, el diccionario, que recientemente lo tengo traducido al inglés y está publicado en inglés en Amazon, porque yo necesitaba saber qué significaban las palabras. Y me di cuenta que el propio curso decía qué significaba la culpa, qué significaba la expiación, qué significaba el castigo. Y entonces, porque el curso tiene una nomenclatura completamente diferente de la común que usamos. Tiene una nomenclatura, igual que los médicos, igual tiene una nomenclatura. Y entonces eso me ayudó un montón y me dio a conocer un montón de cosas, porque yo cada vez que el curso decía no sé qué es, yo lo anotaba y así se hizo este diccionario que tiene no sé cuántas páginas y que es uno de los libros que realmente pues tiene muchísima gente. Bueno,
poco a poco me fui enterando de qué iba. Rosa María Wynne era la única maestra que entonces se podía seguir y venía a España pues, una vez al año o lo que sea. Y entonces yo estaba, era la única conexión, no había internet, no había maestros, nadie, estábamos empezando. Y entonces pues nos juntábamos a lo que podíamos y lo que hacíamos y siempre la lectura. Yo nunca dejé el curso. Hay gente que lo dejó, lo volvió a coger, lo regaló, lo volvió a comprar. Yo nunca dejé el curso. Yo estaba trabajando, yo hice una carrera de arquitectura y estuve 30 años trabajando como arquitecto, y entonces yo nunca dejé de leerlo. Hubo una temporada en que por el exceso de trabajo, pues yo dejé de leerlo y me echaba a mí, me decía, José Luis, ¿por qué no lo lees con lo que te gusta? Y, y empecé a vivir una historia que me despertaba por la noche, a veces a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, completamente lúcido, fresco, y yo me iba al sofá de mi casa y me ponía a leer el curso. Y por la noche, en el silencio, empecé a entender y me empezó a llegar pues parte de ese mensaje que lo he ido entendiendo poco a poco y empecé a unirme, a unirme, a unirme al curso, a unirme al curso. Yo había empezado inmediatamente que tuve el libro en el año 92 o 93, no me acuerdo cuánto, empecé a hacer las lecciones, ya no me acuerdo ni de eso. Pero como lo tengo apuntado en el libro, creo que fue en el año 92 que lo empecé a hacer. No sé que lo tengo aquí escrito, no sé por qué me dio el punto de escribirlo, pero no lo encuentro. Sí, mira, el 5 del 3 del 93. Aquí no sé por qué me dio de escribirlo, que me viene bien para estas cosas. Entonces, yo desde entonces pues estaba haciendo las lecciones de aquella manera, como tú sabes, la que me gustaba me quedaba más veces hacerlo, otros decían, no lo he hecho bien, un desastre, pues es que estás empezando y no sabes. Y entonces así empecé, yo siempre estuve haciendo las lecciones. Y ya cuando empecé a leer el texto, que pude leer el texto, así como lo leía, eh, em, pues ya el estudio mío del curso se intensificó un poco más. Con Rosa María empezó a hacer unos talleres que eran talleres para maestros y yo volví a retomar el visitar a Rosa María porque durante un tiempo ella venía a Rosa María aquí a España y yo no estaba con ella. Y volví a retomar a Rosa María y ya nunca más lo dejé. Y bueno, pasado el tiempo, yo dejé mi carrera y me dediqué completamente al curso. Me dediqué completamente al curso y me dediqué a estudiarlo, a estudiarlo, a estudiarlo. La primera cosa que para mí es el descubrimiento de la psicoterapia, porque inmediatamente que Rosa María nos enseñaba a hacer la autopsicoterapia y de ahí salió el perdón guiado, que yo le llamo a la psicoterapia que yo enseño en la escuela, que es enseñar lo que Damián ha estado contando, porque claro, tú ves hacerlo a alguien, me miro y digo, "Joder, esta gente que querrá pensará que soy el mismo Jesucristo aquí dando la vida a las personas muertas, porque es que da toda esa impresión, es eso, pero esto a mí me hace daño, que las personas piensen que yo estoy separado de ellos, nos hacen daño, porque yo no quiero no quiero separarme de nadie, porque yo no soy más que nadie, ni menos, ni nada, estoy en esto aprendiéndomelo, porque yo cada día que hago psicoterapias me las estoy aprendiendo. Y ahí fue, a mí me dio me dio mucha fuerza la psicoterapia, porque la psicoterapia me había ayudado a mí a escuchar la voz y a comprender al espíritu, que comprender el espíritu es una de las asignaturas de este libro. Comprender el espíritu, manejarte con él, porque cuando tú tienes una relación con el espíritu, tu confianza se cimenta. Yo no podía leer las características de los maestros de Dios, porque la primera es la confianza y yo me estancaba. Yo decía, yo esto no lo voy a tener nunca. La psicoterapia me ayudó. Entonces, para mí la psicoterapia es un paso extraordinario en mi estudio. Yo le digo a la gente, no puedes avanzar si no aprendes la psicoterapia, porque la psicoterapia a mí me enseñó lo que era el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es lo que ha transformado mi vida y en lo que estoy metido hasta arriba. Y la gente que estudia conmigo, está conmigo, sabe que yo hablo del perdón, del perdón, del perdón, del perdón, del perdón. Y sabemos que los milagros vienen a nuestra vida a través del perdón y que lo que necesitamos son los milagros, no arreglar el mundo que le manda a paseo. Hay que arreglar, hay que perdonar todas las ideas de nuestra mente con el perdón de Dios. Y hay un mecanismo, el mecanismo siempre es el mismo, pero hay diferentes formas de perdonar.
tengo otro libro, no me voy a levantar por los libros porque tengo 11 libros, entonces no me voy a levantar porque cada libro que he escrito está dentro, incardinado en un momento de mi vida que yo estaba aprendiendo eso. Entonces no me voy a levantar porque es un barullo. Pero esa es la aportación del curso para mí, aprender el perdón. Aprender el perdón. Dice el curso que, que cada maestro tiene su propio curso y que algunos difieren considerablemente, pero todos tienen una cosa en común, que enseñan que el Hijo de Dios es inocente. Eso es lo que hace el perdón, enseñar que el Hijo de Dios es inocente. Y ese es el camino para llegar al final de esta vida, que no acaba en la muerte, sino en la resurrección, sino en el despertar de nuestra mente. Bueno, yo ya no voy a seguir hablando de mí porque me enrollo y como me han mandado que haga una tarea, la voy a hacer. Me dice que hable de los dos mundos. Voy a resumir uno de los temas que yo doy en mi escuela. Yo tengo una escuela de 3 meses que enseño a la gente. Parece que las cosas es enseñar a la gente a hacer psicoterapias, pero yo lo que trato es de formar maestros de Dios, porque cualquiera va a hacer una psicoterapia, pero un maestro de Dios es el que tiene que hacer las psicoterapias, porque cuando uno hace una psicoterapia está invitando al espíritu y está en terreno sagrado, tiene que ser respetuoso, tiene que saber lo que es. Entonces, cuando yo empecé, que la gente me dijo, enséñanos a hacer esto, yo dije, yo tengo que dar una formación. Y esa es la formación que doy. Le doy formación, una formación de conceptos estructurales, porque yo no enseño el curso a nivel principiante, porque yo no estoy ahí. Pero bueno, el que viene se lleva un revolcón de estar conmigo, viene 3 o 4 veces a la escuela porque la primera no se entera de nada, pero como le gusta, vuelve. Bueno, voy a lo mío porque válgame Dios. Bueno, pues sí, hay dos mundos. Como todas las cosas aquí que están duplicadas. Hay dos dioses, hay dos Jesuses, hay dos perdones. Todo aquí. Está la versión del espíritu y la versión de Dios. Uy, la versión del espíritu y la versión del ego. Porque nuestra mente está dividida. Entonces, todo aquí tiene dos. Hay dos amores, todo. Hay dos realidades, hay dos vidas, pues hay dos mundos. Y es muy interesante esto, porque nosotros nos relacionamos con el mundo que percibimos. Es un mundo donde que nadie se me muera ya de entrada, venimos a morir. No venimos a aprender nada, ni venimos a sanarnos, nada. Dejaros de tonterías, porque con tonterías uno va estrellándose. Así que el que quiera estudiar tonterías, que cambie de canal. Yo lo digo muchas veces, no. No venimos aquí a aprender, venimos a llevar la razón, porque quisimos separarnos de Dios. Hicimos un mundo para separarnos de Dios. Te duela lo que te duela. Ese es el mundo en el que vivimos. Es un mundo, como dice el curso, que lo voy a leer, el mundo comenzó con una extraña elección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del lugar donde Dios mismo lo había ubicado. Anda, regla esto. Vete a coger plásticos al océano. Sé ecológico, no comas carne, hazte vegano y vive en las nubes. Verás qué paliza te pegas. Este mundo no tiene arreglo. Yo veo a la gente llorar cuando digo esto. Yo lloré antes. El que quiera que cambie de canal. Pero está escrito. Y habla de este mundo como un banco de nubes. Dice, en este banco de nubes es fácil ver un mundo, claro. Te tocas y suena, tienes cara, tienes gafas, estás de gato. Todo tiene una apariencia de realidad extraordinaria. Pero en este banco de nubes es fácil ver todo un mundo. Las cordilleras, los lagos, las ciudades que ves, son todo productos de tu imaginación. Y desde las nubes, los mensajeros de tu percepción regresan a ti, asegurándote que todo lo que ves se encuentra allí. Se destacan figuras que se mueven de un lado a otro, las acciones parecen reales y aparecen formas que pasan de lo bello a lo grotesco. Y esto se repite una y otra vez mientras quieras seguir jugando el juego infantil de pretender ser otra cosa. ¿Qué hacemos aquí? Escaparnos del cielo. ¿Por qué nos quisimos ir del cielo? Porque nos quitaron un capricho, que no es motivo de esta charla. Entonces, como nos escapamos del cielo, ¿pues dónde nos fuimos?
al infierno. Porque si la verdad es el cielo y no estamos en el cielo, estamos en las ilusiones. Y nosotros, que no somos una ilusión, si estamos en ilusiones, ¿dónde estamos? En el infierno? Este no es nuestro medio ambiente. Por eso yo de niño no estaba contento con nada. Me parecía un extraterrestre. Y era un extraterrestre. Y ahora mayor me doy cuenta que efectivamente yo era un extraterrestre. Porque estoy en un mundo que yo he elegido para escaparme de Dios. Y dice en otro momento, de nada sirve lamentarse del mundo, de nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. ¿Un efecto de qué? De una culpa que tú creíste tener y te quisiste esconder. ¿Dónde? En este mundo, temiendo que Dios te iba a castigar. La locura, pero ocurrió. Tengo un librito, y yo, perdonad que hable de mí, que se llama El amor abandonado, donde yo cuento en primera persona, porque tuve esa experiencia de cuando abandonamos el amor y nos metimos al miedo, el susto que pasé, el drama que traje a mi casa, la locura que puse en toda mi familia porque pensaban que yo estaba loco. Yo lo he vivido, la salida del cielo, la despedida de Dios. Aquí en este mundo tuve esa visión. Ni sé cómo cuando tenía 14 años. Bueno, no, cuando tenía 14 años se acabó. Empecé cuando tenía 7, 8, no me acuerdo. Noticia, este mundo no existe porque es un pensamiento separado de Dios, concebido para separar al Padre del Hijo y aislar una parte de Dios mismo, destruyendo su plenitud. Nosotros quisimos dar un portazo al Padre. No nos echó el Padre del paraíso, nos quisimos ir, pero le echamos la culpa a Él. ¿Y qué hicimos con ese cometido? Querer separar al padre de su hijo, que somos nosotros. Evidentemente es una labor destinada al fracaso. Aquí parece que nos hemos separado de Dios, porque no es compatible la muerte, el sufrimiento con la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo a nosotros nos garantizamos que nosotros no estamos en el cielo ni en presencia de Dios? Sufriendo y muriendo. Ese es el objetivo de este mundo, el sufrimiento y la muerte. No hay escapatoria. Y nos dice, en otra parte, estoy así corriendo, leyendo algunos párrafos sabrosos que el curso para centrarnos en el tema de los dos mundos, ¿verdad? Dice de este mundo. El mundo es una ilusión. Aquellos que eligen venir aquí andan buscando un lugar donde poder ser ilusiones. Aquí es el hogar de las ilusiones. Y así escaparnos de nuestra propia realidad. Queremos escaparnos de Dios, de nuestra realidad inmortal, para venirnos aquí y ser mortales, para que nadie nos diga que somos ángeles, para que ni tú mismo lo puedas sospechar, para relacionarte con demonios en forma de tu mujer, de tu suegra, de tu cuñado, de tu jefe, el que te ha robado el carro. Pero venimos aquí buscando ser una ilusión. Por eso no venimos aquí a aprender nada, venimos a separarnos de Dios. No, yo he venido aquí a aprender, a liberarme. No, tú has venido a ser un hombre, a tener la razón y a vivir separado de Dios. Ese es tu mundo, ese es tu proyecto de vida. Explícate ahora ya por qué te van las cosas como te van. Cuando uno es joven y tiene 25 años, cree que puede con todo, pero luego te das cuenta que aquí no hay quien le meta mano a esto. Arreglas una cosa y tienes dos o tres más esperándote porque tiene arreglo. Pero tiene arreglo pues porque se hizo con esta idea, con la idea del sufrimiento del Hijo de Dios. Dice, ¿qué son todos esos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente como si de conciencias separadas se tratase? Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese. Recordad cómo son las primeras lecciones del curso. He dado a todo el significado que tiene para mí. Aquí lo dice.
Has separado las cosas y has puesto un nombre y con el nombre le has dado un significado. Esa es la clase de mundo que tienes, tu mundo. Como para luego leerte el curso y decir, ¿cómo me gusta cómo le interpreta? Y dicen, mira, mándame a paseo si quieres, pero no me digas que interpreto el curso, porque si interpreto el curso, leo mi propio curso y no el que me ha dictado Jesús. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vivir nuestra propia vida y no la que Dios nos ha dado. Le diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese. A las cosas sin nombre se le dio nombre y de esta manera se les dio también realidad. Pues a lo que se le da un nombre se le da significado y de este modo se considera significativo una causa que produce efectos reales. Son consecuencias inherentes. Que tú des un nombre y que tenga efecto para ti. Las primeras lecciones del curso son todo esto. No veo las cosas como son. He dado todo el significado que quiero que tenga. No veo pensamientos neutros, no veo cosas neutras. Ahí esto es. Dice, este es el mundo de los opuestos y tienes que elegir entre ellos a cada instante, mientras el mundo siga siendo real para ti. Que no se nos vaya la cabeza. Este es el mundo de los opuestos. No es que haya este mundo y un opuesto que sea el de Dios, porque el mundo de Dios, que es el mundo real, no se opone a nada, es. Pero aquí este es el mundo de los opuestos. O te casas o te separas. O te aguantas en el matrimonio y sufres, o te separas y la mandas a paseo. El de los opuestos. Todo el rato los opuestos están en este mundo. Por eso es un desconcierto. Mira, para todos aquellos que damos tantas reglas para vivir en el mundo felices, para hacer de esto, que todos los que cuando venimos al curso, todos venimos, bueno, queriendo traer los milagros a este mundo, arreglar para ser un hogar feliz, del ego puro. Eso es del ego puro. Pero todos empezamos así. Lo malo es continuar siendo mayor y continuar en esta tontería. Dice, este mundo no tiene sentido, no existe. No trates de entenderlo, te dice, no pierdas el tiempo, no trates de entenderlo, porque si tratas de hacerlo, es que crees que se puede entender y por lo tanto que se puede apreciar y amar. Mira cómo te dice, querer entender el mundo es creer que se puede arreglar y puedes amar esto. Hay quien lo ame. No es de nuestra naturaleza, no es de nuestra naturaleza. Hay momentos en los que hay, hoy no me toca a mí hablar del amor, que es otro tema para mí candente, ¿verdad? Pero aquí no tienes más que motivos para estar en el disgusto permanente. No tiene sentido, no existe, no trates de entenderlo, porque si tratas de entenderlo, es que crees que se puede entender y por lo tanto que se puede apreciar y amar. Eso es lo que justifica su existencia, lo cual es injustificable. Tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Es el fracaso del Hijo de Dios que se quiso hacer un mundo a su cuenta excluyendo a Dios. No va a tener nunca sentido. Solo creas en comunicación con Dios. Solo creas en comunicación con Dios. Lo demás son falsas creaciones y errores. Este mundo es desesperante porque no vas a conseguir nunca que sea real. Es desesperante. ¿Cómo vamos de una? Me queda media hora todavía. 20 minutos, te creo. ¿20? ¿20 Sí, minutos? porque es Ah, hasta vale. menos 10. Ah, vale, 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 vale. Pues es para aligerar un poco. Aquí tengo mucho material. Este mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste, pues al no ser otra cosa que tu propia proyección, no tiene otro significado aparte del que tú le diste, en el que depositaste fe. Es el principio de tomar responsabilidad. Porque la suerte de todo esto es que como está en nuestra mente lo podemos cambiar. ¿Cómo se cambia? Solo de una manera, con el perdón de Dios. Y nadie se le vaya a la cabeza. No hay un método de vida en el cual tu mundo se arregle.
aunque seas vegano, aunque seas, yo qué sé, aunque seas un monje de estos estilitas que viven encima de una columna arriba, da igual lo que te esfuerces, lo que te sacrifiques, no tiene arreglo. Da igual lo que te quieran contar, que haciendo de una manera te vas a hacer rico, que te vas a hacer pobre, haciendo un amarre para tus amantes, para que no se te vayan. Nada de eso. Y dice, ¿qué te pasaría si reconocieses que este mundo es Oh, tan solo una alucinación? Y empieza espera, a meternos una gota de cordura. ¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó. A ver si somos humildes y reconocemos que fuimos quien lo inventamos. ¿Quién lo está sosteniendo? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por él para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? ¿Qué te pasaría si te dieras cuenta que tú eres como Don Quijote, peleándote con molinos de viento como si fueran gigantes? ¿Qué te pasaría si te dieras cuenta que la locura de Don Quijote es la tuya? ¿Podrías tener fe en lo que ves y te dieras cuenta de esto? Y acaba diciendo, ¿y lo llegarías a ver? No, si te dieras cuenta que es tu propia proyección, dejarías de verlo. Pero esto está tan en... Hay que tener en cuenta que este mundo lo hizo el Hijo de Dios, un Dios. Y hay un momento en el curso donde dice que el sistema de pensamiento del ego es tan congruente como el del espíritu, aplastante. Yo cuando oí aquello dije, válgame Dios. Lo que pasa es que luego dice, pero es que el del ego no tiene cimientos. El de Dios sí tiene cimiento. Otro libro mío, Los cimientos del cielo, de los primeros. Fundamental para andar por casa. Porque si no, cualquiera que te empuje te va afuera. No tengan cimientos, 20 minutos. Voy a pasar de mundo porque si no, aparte que os voy a hacer llorar. José Luis, sobre todo, ya que Sí. estamos aquí, ¿cómo lo vivimos a diario? Cómo lo podemos reconocer a diario? ¿Cómo lo Oye, reconoces? escucha un momento. ¿Coméis todos los días? Eso es una manera de reconocer que estáis en el mundo del ego. ¿Tenéis sueño? ¿Tenéis frío? ¿Tenéis miedo? Estás en ese mundo. ¿Veis coches por la calle? ¿Veis noticias de gente que se pelea? Estáis en ese mundo. ¿Se te cae el pelo como a mí? ¿Te quedas ciego como yo? Estás en ese mundo. ¿Ves a tu familia sufrir? Estás en ese mundo. No tengáis duda de que estáis en ese mundo. Y si tenéis alguna duda, tomaros alguna pastilla porque estamos en ese mundo metidos. No hay ninguna duda. Vamos a hablar del otro donde no estamos. Pero este mundo es el mundo del ego. Y Dios no está. Lo reconocemos por eso, porque tenemos hambre, porque tenemos enfermedades, porque tenemos carencias económicas, porque vemos eso en los demás y porque vemos que Dios permite todas esas cosas, permite entre comillas. Ese es el mundo en el que vivimos, todo el que he descrito yo, el mundo caótico, donde hemos puesto nombre a las cosas. Esto es un ordenador, esto es el Zoom, para que exista. Este es nuestro mundo donde vivimos, exactamente donde vivimos, que nadie tenga duda, no tienes que reconocerlo, vives en él. Si tú le preguntas a un pez, ¿sabes que vives en el agua? ¿Qué agua? Pues lo mismo nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta que vivimos en un mundo de muerte porque lo hemos descartado, lo hemos dado por amortizado. ¿Y nos parece que esto es lo normal? Pues no es lo normal. En el cielo no se muere nadie. Vivimos en un mundo de locos, pero lo hemos dado por sentado. Y de lo que se trata aquí, de lo que queremos aquí, guiados por el propio mundo, es querer arreglarlo. Pero esto no tiene arreglo porque es un mundo, como hemos dicho al principio, que lo hicimos para excluir a Dios. Y nosotros sin Dios no somos felices porque formamos parte de Él. Hay una cosa que vamos a pasar de tema. Tengo un montón de cosas aquí. Mira, una cosita que he visto aquí. No, vamos a ponernos ya porque me quedo sin tiempo.
Una de las frases cuando yo empecé con el curso que me llamó poderosamente la atención y que he dicho muchísimas veces es: Dios dio otra interpretación para cualquiera de tus locuras que posibilitara el milagro. Dios sabía que esa parte de su hijo que no estaba con él estaba sufriendo. No sabía de qué manera estaba sufriendo, pero sabía que si no estaba en completa comunicación con el Padre no estaba bien. Y entonces él dijo, no sé en dónde te has metido, pero tienes un milagro para resolver cada uno de los problemas tuyos que hay en tu vida. Entonces dio otra opción para los jaleos en que nos metamos. Siempre hay un milagro. En eso está basada la psicoterapia. Siempre hay un milagro al lado de cada desgracia de aquí. Entonces, ¿qué es el mundo feliz? El mundo feliz es la opción que Dios dio así general para nuestro mundo de sufrimiento. Y se le llama mundo real o mundo feliz. Por supuesto que no es real, porque es también una percepción, pero es la corrección que Dios dio a nuestro mundo. Dice en otra parte del curso, que es una de las frases que, que- que el curso rectifica de la Biblia. En la Biblia se dice, tanto amó Dios al mundo que es que le dio su unigénito hijo. Tanto Dios al mundo, aquí el que escribía esto se pensaba que esto era el colmo de la belleza, el colmo de la maravilla, y le parecía una cosa hermosa, porque realmente lo hemos hecho nosotros y nos gusta. Dice también a Dios le tiene que gustar. Y entonces quería salvar el mundo y no le importó mandar matar a su hijo para salvar el mundo. Entonces, la corrección que el curso da a ese disparate, pues dice, tanto amó Dios al mundo porque lo había hecho su hijo, que se lo ofreció a su unigénito hijo. Pero ¿cómo se lo ofreció? Quitándole las espinas a la rosa para que no se pinchara. ¿Qué hizo con el mundo? Perdonar el dolor, es decir, deshacerlo para él. Y le ofreció un mundo alternativo donde no existía la culpa ni el miedo, donde las personas ya no tienen nombre y la especialización ha desaparecido. Es un mundo que hay una descripción, y la voy a decir. Si alguien la quiere escuchar con los ojos cerrados, pues que es una especie de oración y dice, siéntate sosegadamente y según contemplas el mundo que ves, repite para tus adentros. El mundo real no es así. En él no hay edificios ni calles, por donde todo el mundo camina solo y separado. En él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas innecesarias. No está iluminado con luces artificiales, ni la noche desciende sobre él. No tiene días radiantes que luego se nublan. En el mundo real, nadie sufre pérdidas de ninguna clase. En él todo resplandece y resplandece eternamente. Esto así, como algo general, puede parecernos bonitos, pero cuando yo leo esto y lo leo en público y digo, en él no hay tiendas donde la gente compra una infinidad de cosas, que no está iluminado con luces artificiales por la noche, ni tiene días radiantes, dice, espérate un momento, yo me quiero quedar aquí, a mí me gusta eso. Y esa es la explicación de por qué seguimos viviendo en este mundo. Porque tiene días, tiene noche y esto nos gusta, porque es que es nuestro hijo, lo hemos hecho nosotros. Por eso he hablado antes de todas las desgracias que este mundo tiene, para que nos demos cuenta de que no es lo que aparenta, que es lo que resulta, que acabamos todos muertos. Y mientras nos morimos, comemos cadáveres de animales, de plantas y todo. Un desastre máximo no se puede poner. Y continúa en otra parte diciendo, imagínate lo hermosos que te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado, porque van a estar allí. Todo mundo que esté allí va a estar perdonado. Ya no tendrá la cara que le hemos puesto. Solamente veremos los grandes rayos. Ya no tendremos nombres, porque la especialidad la habremos perdonado. Todos seremos el Cristo. Todos seremos el Cristo. A ver quién va ahí. Parece que el mundo feliz es donde queremos ir, porque nosotros tenemos la idea de que el mundo feliz es como este, pero que te lleva el mismo todo el mundo. No es lo mismo, no es lo mismo. Este es un mundo que ya veremos
A ver. Dice, imagínate lo hermoso que te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. Solo verás el Cristo. A mí me parece que ver el Cristo es el mayor espectáculo del mundo porque es ver la creación de Dios. Y tiene que ser un espectáculo inimaginable. Y lo dice más adelante. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y nos dice lo que nos estamos perdiendo por ver tiendas a comprar, por ver días llenos de sol y por ver noches iluminadas y tal. Nos estamos perdiendo. Nada tan bello, nada que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con la belleza que vas a ver. El mundo real en toda su belleza es algo que se puede alcanzar. Se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo al que contemplas sin perdonar. ¿Por qué contemplamos el viejo mundo sin perdonar? Porque contempláis esta cara tonta que tengo y yo os veo la vuestra. En vez de ver al Cristo, en vez de ver al Cristo, en vez de ver al Cristo. Y estamos acostumbrados a ver a guapos, a feos, a que nos caen bien. Y estamos acostumbrados a eso. Pero es que el perdón de Dios, que el perdón de Dios es una asignatura para aprenderse, pues el perdón de Dios te va a llevar a querer perdonar el mundo, porque eso es un camino, porque esto no, esto lo haces tú con toda tu voluntad cuando llega el momento. Y entonces decir, sí, ya no quiero ver esto, Padre, ya no quiero ser rehén del ego, quiero ser testigo de Dios, anfitrión de Dios, dice el curso. No quiero ser rehén, quiero ser anfitrión de Dios. Por eso dice, el mundo real, con toda su belleza, es algo que se aprende a alcanzar. El mundo real se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo. Mucha gente dice, ¿cómo se perdona el mundo, José Luis? Oye, ¿qué quieres que te diga? Entonces, este libro es un libro para el perdón de Dios. ¿Qué te diga? Que poniendo unos inciensos en casa se perdona el mundo, estás equivocada. Con las formas del mundo no vas a conseguir nada, más que cambiar las formas del mundo. Pero las formas, el contenido va a ser igual, un desastre. Pero hay otro mundo que Dios nos ha dado para que descansemos. Voy a seguir. Dice, ahí se encuentra tu inocencia, esperando para envolverte, protegerte y prepararte para el paso final de tu viaje interno. Ahí se encuentra tu inocencia, pero sin tiendas, ¿eh? Y sin luces por la noche, que no se nos vaya la pelota, porque no, porque para estar sufriendo ya no hacen falta mensajeros que vengan aquí a vendernos humo. Yo por lo menos no soy de esos. El mundo real, dice, es también un sueño, ya lo he dicho al principio, excepto que en él los personajes han cambiado y ya no se ven como ídolos. El mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que aunque todavía se perciben, ya no se desean. Recordad que hemos empezado diciendo al principio que no se oían, o espérate que eso es como acabo de hablar en el... No, es la tertulia, hace un rato en la tertulia, ya no sé si estoy en la tertulia, estoy en el otro lado, me da igual. El mundo, el mundo el mundo real. Cuando yo me puse a... yo he vivido sin tener en cuenta el mundo real mucho tiempo. Y además, durante mucho tiempo yo pensé que era este mundo en el que todo estaba bien, como la mayoría, que hoy vengo aquí a fastidiar a mucha gente. Eh, durante mucho tiempo yo estaba así. Y luego dije, el mundo real, el mundo real. Lleva un momento donde tú te planteas a base de perdonar y sobre todo a base de disgustos, porque este curso no es para valientes, es para gente que no se quiere resignar, es para sufridores que están hartos de sufrir. Para eso es este curso, porque si no es con sufrimiento no nos vamos de aquí. Mientras la cosa no vaya bien, bueno, aquí te quedas. Por lo menos es lo que hago yo. Cuando me vienen dando, mira, ya tengo aquí a Antonia, amigo. Un Entonces minuto. nada, feliz de verte. Mira, escucha, a ver, que se me va la cabeza. Cuando yo empecé a darme cuenta de que a mí me interesaba salir de aquí, lo primero que me venía era un miedo atroz. A perder a mis hijos, a perder a mi familia, a mi mujer, a las personas en las que me apoyo ahora, a las que quiero, a perder las cosas que he conseguido, a perder. Lo primero que te viene es el sentimiento de pérdida. Y luego el sentimiento de vacío. ¿Y dónde voy? Si esto desaparece, ¿dónde voy?
Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que el mundo real era la contestación de Dios a todos esos mis miedos. No vas a perder a nadie. Vais a verlos con los ojos de Cristo. No vas a ver a nadie mm, enfadado, que te falta el respeto, no vas a ver a nadie que te agreda, porque solo vas a proyectar tu santidad y vas a ver su santidad en ellos, no vas a perder a nadie. Y sobre todo, no te vas a quedar vacío, vas a estar en el mundo feliz. No hay un lugar, es un lugar de descanso, es un lugar de espera, porque en el mundo feliz está Jesús y todas las personas que han despertado en este mundo. Están allí esperando al resto y empujando en cada una de nuestras mentes, ayudando para que despertemos y empecemos a aumentar esa masa crítica que es necesario para dar la vuelta a esto. Nadie se ha ido al cielo, porque nos hemos venido como uno solo. Y en el cielo no nos van a dejar entrar uno a uno, porque reconocerían que la separación tuvo lugar. Para el que me quiera entender o para que me pueda entender, que me entienda, y el que no, que se quede fuera. No está Jesús en el cielo. Luego me dirán que haga penitencia y que me arrepienta de lo que he dicho, pero yo ya no hago penitencia. He hecho penitencia mucho tiempo cuando caminaba de rodillas, ahora ya no. Entonces, ¿qué es el mundo feliz? Es un lugar donde estamos a la espera del resto. Todo el mundo va a ir allí. Habrá un momento donde la masa crítica de personas despiertas tengan más peso que los dormidos. Y entonces se incline completamente la balanza y vendrán todos aquí y dirán, ahí va, esto que me lo había perdido. Porque los que han despertado están empujando y tirando para todos. Ese es el mundo feliz. Y cuando estemos todos unidos y que nos reconozcamos, que ya no haya nombres, ni hay identidades separadas, ni especialidades, y todos seamos el Cristo y sepamos que estamos en el Cristo todo el rato, y el amor se transforme y se traslade sin fronteras, porque el cuerpo es una barrera para el amor de Dios, porque el amor aquí del mundo necesitas un cuerpo, y un cuerpo, luego aquí nada más. Así que luego te sale todo mal, rana y tal igual. Entonces, cuando estemos en el mundo feliz, no veremos cuerpos, porque los habremos perdonado, porque el cuerpo es una separación del Cristo y una cerca para no ver al Hijo de Dios. Cuando ya no haya cuerpos y nos veamos tal y como Dios nos ha creado, el amor circulará sin barreras. Y desde ese estado nos despertaremos al cielo y será Dios mismo el que nos lleve. Porque dice el curso, si se te despertara desde aquí, donde te crees que hay monstruos por todos los lados. Los personajes del cielo te asustarían como tus propios monstruos. Y lo dice, por eso es necesario una cámara de descompresión de susto, donde aquí estemos tranquilos y en paz y hayamos quitado la importancia que tiene este mundo y sus amenazas. Cuando estemos en paz es que podemos despertar en el mundo, en el cielo. Y el mundo real desaparecerá también porque sigue siendo una perfección. Bueno, me deja muchas cosas, pero yo creo que para tirar de las orejas a la gente, que es mi especialidad, que Dios me perdone. Muchas gracias, José Luis. De hecho, el curso también nos dice que tenemos derecho a la paz continua y constante. Entonces, mantener allí nos va a dar mucho más oportunidad de ver ese mundo hermoso que Dios hizo y que nos hicimos como unos locos que estamos aquí. José Luis, muchas gracias por tu participación. Quiero decirle al público que acabamos de poner hace un ratito que los libros de José Luis Molina están en una página que se llama librosjosem.com. Pero también quiero decirles que en el encuentro global, en la página oficial, tenemos lo que llamamos librería global. Y en esa librería global, los libros de José Luis Molina van a estar esta semana allí subidos porque alguien tiene Damián en este caso tiene la responsabilidad de subirlos allí. Todos los maestros que tienen libros que quieran que su libro esté en la biblioteca global, porque si cada persona que entra a la página web puede entrar allí y comprar sus libros, verlos, al menos saber que existen. Y algunos están con precios especiales, tienen la oportunidad de hacerlo solamente por estar aquí colaborando con nosotros en el Encuentro Global. Así que, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí, por todo tu amor y todo tu conocimiento revelado que nos has regalado. Y Que me bueno, lo ha decirle aprendido, Antonia, que me lo ha aprendido.
Hombre, o sea, se Revelado, nota. no. Me lo he aprendido con codos y con sufrimiento. No me lo Ya, han puesto gratis. No no, piensen que yo soy un ser especial. No, yo con codos. ¿Y algo todos como pueden hacer lo mismo? No te separes de mí, por favor, Antonia. La gente que no esté en España, mis libros están en Amazon. Todos. En ebook y en papel. Hasta el perfectamente, diccionario en inglés. muy bien. Muchas Allí gracias, vamos, Antonia. Vaya papeleta vamos. que te toca a ti hablar con tanta gente. Que Dios te conserve la voz y, Amén. y, en fin, y la sonrisa que tienes, Ay, porque gracias. hay que sostenerla. Y Lo para estamos todos los haciendo. demás, un milagro en nombre de Jesús. Para Amén, vosotros, los que vean esto, los que han estado asistiendo en directo, para ellos y su familia. Y los que lo van a ver en diferido también. amén. Así Nos es, veremos porque allí en Torremolinos, en Bañador, remolino, y eso es. Y en pantalón por, su- corto, y ahí nos veremos. por supuesto. Así es, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por colaborar, por hacer que este encuentro global sea posible. Su colaboración es importante porque ustedes son los patrocinadores de este encuentro global que se hace una vez al año y este año España es la anfitriona. Mi papel, en este caso, José Luis, lo hago con muchísimo amor y es así porque me encanta reunir gente, me encanta ser uno. Así que estamos aquí para todos ustedes. Este programa va a quedar grabado en la página de YouTube del Encuentro Global y también en la página oficial Encuentro Global UCDM/grabaciones. Así que pueden accesarlo cuando quieran. Asimismo, todos los workshops anteriores. Quédense con nosotros porque en 10 minutos tenemos el próximo expositor y así va a ser hasta el 30 de agosto, que vamos a estar martes y viernes todas las tardes para ustedes. Así que gracias de nuevo y feliz tarde y bendiciones para todos.